Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Acabo de ver un multimillonario acá en Usaquén. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Hoy nos hemos venido por acá por los lados de Usaquén. Ya entenderás dónde estoy, ¿no? Estoy en la 127, literalmente en el norte, donde exclusivamente se ven Ferrari, Cadillac, carros costosísimos, y pues vamos a recorrer sus calles y algunos lugares que tiene esta famosa localidad. Es una de las más exclusivas que tiene Bogotá, y pues en este momento pues vamos a entrar a visitar el primer centro comercial más grande que se creó aquí en Bogotá, así que ya nos vemos. Bienvenidos a Unicentro. Su entrada principal es literalmente lujosa, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos dentro de este centro comercial. Fue uno de los primeros que se construyó aquí en Bogotá a nivel nacional, entonces vamos a recorrerlo para ver con qué nos encontramos. A venir a jugar bolo. Aparte del casino, literalmente acá todo es lujoso. Llevo más de 2 horas caminando las calles de Usaquén, muchachos, y sin hablarles mierda, acá sus calles son limpias, sus gentes, los perros. Usted por acá no encuentra ningún tipo de basura por la calle. Digamos que si este tipo de cosas hacia la parte del sur, donde uno literalmente viene, se nota como mucho la diferencia, ¿no? La cultura, como la gente vive, es totalmente diferente. Acá todo el mundo tiene carro, y el que no tiene carro, eso sí que es una mentira grandísima. Ay, Dios mío, ¿cómo es que? ¿Qué pasaría si tú vivieras en un barrio como estos? ¿Te adaptarías a la forma como se vive acá? Una de las grandes cosas que usted no sabía si está viendo este video es que Usaquén es una de las localidades más costosas que tiene actualmente Bogotá. Actualmente aquí en Usaquén un arriendo mensual no baja de los 4.200.000. Imagínese usted qué haría con 4.200.000 mensual. Es una cantidad de dinero, digamos, exagerada, ¿no? Pero digamos que la zona lo amerita, porque en cuanto a la seguridad y en cuanto a cómo se vive, digamos la limpieza y muchas cosas que se ven a su alrededor, lo amerita. La tranquilidad es algo que hoy en día la sociedad busca establecer en su vida. Aquí en mis espaldas hay una tienda D1 y hay una tienda ARA, por si usted le da por venir a vivir acá a Usaquén y se la quiere dar de rico y no tiene para comprar, digamos, el mercado en tiendas costosas como Carulla, digamos, Éxito, lo puede hacer aquí en tienda D1, para aquellas personas que, pues bueno, la economía no le alcanza. ¿Será que en estas tiendas su precio varía dependiendo del barrio donde se encuentre? ¿O sigue siendo igualmente el precio tanto aquí en Usaquén como en la parte del sur, donde nosotros literalmente los pobretones vivimos? De acá las tiendas ahora son mucho más grandes que en la parte del sur. A 15.000 pesos, no están tan caros, están igual que en el sur. Así como este tipo de barrios, en cuanto a cómo se vive acá, es mucho también la cuestión de la exigencia. Acá en cuanto a los almacenes de cadena, se le exige demasiadamente lo que es la limpieza. La cuestión de marcas de auto. Allá al frente está lo que es Mercedes-Benz. Ahorita vamos a mirar allá. Muchachos, ¿ustedes alguna vez han visto a un Mercedes-Benz? Estoy aquí exclusivamente en la tienda de esa marca. Uf, mis respetos, los carros de esa marca son de locos. El lujo, el estilo de estos dos carros son una excelencia por calidad.
Usaquén, el famoso mercado de las pulgas de Usaquén. Y sin jalarles mierda, acá es el mercado de las pulgas más costoso que yo he visto en mi vida. Me acabo de sentir pobre. El famoso barrio, más conocido como Usaquén, sus características son de locos, muchachos. Acabé de entrar a ese mercado de las pulgas y venden cosas costosísimas. Ni me atreví a preguntar el precio porque te miran y de una vez te desprecian. Literalmente solo con la mirada. Vamos a seguir recorriéndolo por ahí con qué más nos encontramos. Es que si ustedes se ponen a mirar esta parte de acá, todo lo que son sus negocios, sus tiendas. Si te pones a mirar esa parte de allá arriba, quiénes son los ricos que viven allá, porque eso sí que está, qué estrato será en la parte de arriba. Esa parte de allá literalmente todo eso es bonito, bonito, esos edificios. Muchachos, me di la tarea de preguntar qué costaba un parqueadero acá y literalmente pues la señorita no me dio datos precisos, me dijo que nada más costaba mucha plata, pero entre sí me dijo que costaba más o menos, el minuto estaba como a 103 pesos más o menos, pero literalmente la cuestión de parquear acá en Usaquén es bastante costosa. No sé a cómo se pagará la hora, pero la señorita literalmente con palabras muy por encima me dijo que mucha plata, pero Usaquén es, digamos que, una de las localidades que tiene Bogotá que exclusivamente es muy bonita, ¿no? Como digamos que en cuanto a su restaurante, como la gente vive, las cosas que se ven acá son chéveres. Uno que es de la parte del sur, uno se sorprende, ¿no? Venir acá al norte, porque pues como la gente vive acá, está a otro nivel. Interesante todo lo que el dinero puede hacer a través del tiempo, o puede transformar una ciudad, o puede al mismo tiempo transformar lo que es tu vida social. Así que pues ya nos vemos. Donde estoy, al frente hay un centro comercial que tiene un estilo bastante diferente a los que uno está acostumbrado a ver. Digamos que la entrada yo pensé que era un parque, pero no, es un centro comercial. Vamos a ver qué hay dentro. El famoso Juan Bardé, el de los cafés caros, vea. Cajeros, por si usted quiere hacer algún tipo de retiro para que gaste. Tiendas lujosas, cosas lujosas. Digamos que la infraestructura de este lugar como que es amaderada y entonces le da como un toque muy antiguo y pues se ve como muy bonito, ¿no? El toque que tiene. Miren estas calles, esto todo es como, esto era como antiguamente o algo así, como algo viejo, sino que pues como que está adornado con todo lo que tenga que ver como modernizado. Cambio de los europeos, todo el tipo de monedas que usted puede hacer cambios si usted desea. ¿Esto qué es? Miren esta sí que está literalmente bonita, ¿no? Esta de acá, todo tipo de moneda, ¿no? Se dice que los tiempos de Dios son perfectos en todo momento. Hoy está siendo un día exclusivamente aquí en Bogotá. Literalmente el día me favoreció un 100% y sigo acá recorriendo aquel famoso Usaquén, donde aquellas cosas que no conocemos o no podemos ver, saliendo de la casa y saliendo de la rutina, lo podemos conocer. Bueno muchachos, vamos a preguntar acá qué cuesta un corrientazo. Bueno, un almuerzo a cómo sale, vamos a hacer la averiguación a ver cómo nos va, pero no creo que salga barato, así que pues vamos a darnos la tarea para ver si podemos conseguir la información. Esta parte del video literalmente la tenemos que adelantar, luego les muestro la información que hace poquito atrás les comenté, pero esta parte del centro comercial porque es demasiadamente grande, la vamos a poner de modo rápido.
En estos momentos, si se ponen a mirar, me encuentro en la antigua línea de ferrocarril que existía aquí en Bogotá, en Usaquén. Ya les he comentado que estoy aquí en Usaquén, lo he repetido más de 20 veces, ¿sí o no que sí? Pero lo que pasa es que lo repito muchas veces porque estoy como sorprendido, ¿no? Donde estoy, de lo que he conocido hoy, literalmente esto ha sido una aventura calle, literalmente todo lo que tiene que ver con el callejero, esta aventura ha sido muy buena. Así que pues vamos a mirar aquí la cuestión de la estación del antiguo ferrocarril de Usaquén, donde literalmente esto es muy bonito. Ya les muestro cómo es esta antigua casa. Oiga, por cierto, esta antigua casa de este ferrocarril, digamos que tienes como la señalización, la historia de como, digamos, como era antiguamente en Colombia. Y entonces, pues, literalmente la casa tiene un color verde, pero se conserva como era antiguamente. Todo, literalmente muy bonita. No he estado por acá, pero Bogotá tiene cosas impresionantes, muchachos, que si ustedes salen a investigar, digamos que hace la caminata, conocer todos esos barrios viejos y antiguos que existían aquí en la capital del país, Bogotá es una sensación del momento. Oigan, antes de que se acabe este video, ustedes nunca han visto que cuando uno viene a las partes de acá del norte, uno por sí casi siempre mira a la persona con un vaso de tostado. Si no es Juan Vardés, es tostado. Pero siempre la gente acá es como muy exclusiva con este tipo de tema, ¿no? Bueno, ahora sí, muchachos, que esto no podía faltar. Yo me voy para el sur a traer mis cosas, a traer mis trastes, porque literalmente me vengo a vivir acá al norte. Todos los días con un vasito de tinto en la mano, porque vivir acá en Usaquén debe ser una belleza. Toca tener plata, mentira, muchachos. Literalmente, pues, esta aventura estuvo muy buena por acá por Usaquén, muy bonito lugar. Bueno, muchachos, no siendo más, yo creo que esta aventura de parte del Callejero 23 fue muy buena. Espero que les guste el video. Espero que se la puedan gozar y miren al final todo el video, todo lo que tenga que ver relacionado con Usaquén. No olviden de suscribirse al canal, dale like y nos vemos en una próxima ocasión. Se les quiere mucho, un resto. Gracias por suscribirse, gracias por dar like, pues gracias por compartir los videos. Desde Usaquén, un fuerte abrazo para todos los suscriptores de este canal que cada día crece más. Y pues un fuerte abrazo, y aparte de todos aquellos que siempre miran este video. Y pues ya que estoy aquí, pues quiero darle literalmente un saludo muy especial a unos pequeños amigos que literalmente me han recomendado algunos lugares que son muy buenos para hacer video. A lo que para Erika y Daniel, si miran este video hasta el final, literalmente un fuerte abrazo de parte de su gran amigo personalmente Carlos Andrés Banguera, pero en redes sociales me hago llamar el Callejero. Así que pues se les quiere mucho, muchachos. Gracias por todo, gracias por ver. Así que hasta la próxima.